Buenos días. Soy Isabel Tajahuerce Ángel, delegada del Rector para Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. Y un año más tenemos que reunirnos para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Realmente es terrible que año tras año necesitemos seguir y continuar reflexionando sobre una violencia que afecta al 50% de la población, porque la violencia no es más que la parte más visible y dramática de la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo. Es muy importante que entendamos que pese a compromisos internacionales, legislaciones, etcétera, la violencia se mantiene porque hay una gran tolerancia social hacia la desigualdad y, por lo tanto, también hacia la violencia. Las leyes de igualdad se incumplen sistemáticamente y se incumplen porque hay quien considera que esas leyes no son como otras leyes de la democracia. Pero es que eso está poniendo en cuestión a la propia democracia. Muchas veces reflexiono con mis estudiantes y muchas veces en muchos foros quiero resaltar el hecho de que es que la democracia en nuestra sociedad contemporánea nació sin la fuerza y sin el valor de la integración del 100% de la población. Llamaron democracia a algo que no lo era, porque las mujeres no tenían derecho al voto, las mujeres no tenían derecho a la participación política y las mujeres no tenían derechos en el ámbito de lo privado. Las mujeres pertenecían al varón y eran tuteladas. Las mujeres no eran libres. La lucha por el voto, por los derechos políticos, duró mucho, mucho tiempo. Y no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando las mujeres fueron accediendo a esos derechos políticos que posteriormente les permitieron reivindicar sus derechos en otros ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo privado. Hoy, en el siglo XXI, las mujeres siguen siendo asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Hoy, en el siglo XXI, todavía cuestionamos las políticas de igualdad. Hoy, en el siglo XXI, todavía hay muchas mujeres que en el ámbito del hogar viven un auténtico infierno. Pero no solamente en ese ámbito, lo viven en todos, en lo público y lo viven también en lo privado. Brecha salarial, imposibilidad con ese que llamamos techo de cristal y que yo me atrevo a llamar más techo de hormigón para acceder a los puestos de responsabilidad, que se van limitando con todo lo que conlleva el ser mujer. No olvidemos que las cargas familiares, los cuidados, siguen siendo responsabilidad de las mujeres y que en los imaginarios sociales las mujeres que no cumplen con ese mandato son permanentemente cuestionadas y, por lo tanto, violentadas, porque nadie cuestiona a un padre porque trabaja 10 horas diarias, pero sí se cuestiona a una madre
y se la considera mala madre porque trabaja 10 horas diarias. Porque además la sociedad en la que vivimos, el mercado de trabajo, exige una dedicación laboral muy extensa y muy amplia. Ese es otro tipo de violencia sobre la que podríamos entrar en otro momento, ¿no? Pero la realidad es que para mantenerse en el mercado de trabajo hay que dedicar un tiempo muy amplio. ¿Qué ocurre? Que las mujeres van abandonando sus trabajos de responsabilidad o los trabajos que les pueden beneficiar económicamente. Y ello luego conlleva nuevas violencias, porque las mujeres no tienen acceso a los puestos de poder económico, no tienen sueldos elevados y cuando tienen que enfrentarse a situaciones de violencia tampoco podrán pagar a esos abogados que pueden resolver los casos de forma diferente. Quien tiene el dinero va a tener una mejor defensa jurídica, por mucho que, en teoría, todas y todos tengamos derecho ante la ley de igualdad. Pero ya sabemos que en los casos de violencia no todo es llegar con los ojos colgando o cubierta de golpes. La violencia sigue manteniéndose en el ámbito de lo privado y los agresores no son como los de las películas. No van todo el día dando golpes por ahí, ni van gritando. Son generalmente personas integradas socialmente, con comportamientos muy adecuados, manipuladores que saben comportarse perfectamente en público, pero que cuando cierran la puerta de su casa llega el infierno. ¿Y eso cómo lo demuestras después? ¿Cómo? Las mujeres que viven en una situación de violencia la viven durante muchos años y quedan absolutamente rotas y destruidas emocionalmente. Es una tortura psicológica que se vive en el ámbito donde esa mujer debería tener la seguridad, el apoyo, la ternura y el cariño propio de una convivencia. Pero no es así, no es así. La puerta de casa se cierra y ella es despreciada, infravalorada, insultada, humillada. Primero siente miedo, después siente vergüenza, después siente deslealtad y así poco a poco se va sumiendo en el silencio, en un silencio devastador que poco a poco hace que esa mujer vaya perdiendo toda su autoestima y su capacidad para reaccionar. La sociedad la juzga. Bueno, si ha aguantado tantos años, pues ella verá por qué lo habrá hecho. El otro día alguien me contaba algo que me dejaba estupefacta. Bueno, pues debe de ser que la violencia les compensa. ¿Cómo que la violencia les compensa? Es que no entendemos la destrucción a la que una mujer llega tras sufrir violencia física, violencia sexual, porque no olvidemos que en las relaciones de pareja la violencia sexual es una constante. Estamos visibilizando en los últimos tiempos las violencias sexuales que se producen en otros ámbitos, pero la violencia sexual en el ámbito de la pareja es una de las violencias más crueles y más comunes. No olvidemos
que ha existido durante mucho tiempo el débito marital, que no es más que la justificación de la violación en el ámbito del matrimonio. Algo absolutamente tremendo que ha estado normalizado, legitimado e interiorizado. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser la violencia sexual una de las formas de violencia más comunes en el ámbito de la pareja? Y además, esa violencia psicológica, además con términos en los que todas las mujeres coinciden, ¿no? Puta, hija de puta, guarra, eres una guarra, una puta, una hija de puta. Qué curioso, ¿verdad? Qué términos tan constantes y permanentes en esas violencias de todos los días. Unas violencias que luego aceptamos, claro. ¿Qué es una puta? ¿Y qué es una hija de puta? ¿Qué connotaciones conlleva? ¿Cómo es posible que una mujer que ha sido obligada a prostituirse, porque todas las mujeres son obligadas a prostituirse, de una forma o de otra forma, porque el hecho de decir a una mujer que no tiene otra forma de sobrevivir económicamente más que a través de su propio cuerpo, de que abusen y usen su propio cuerpo por dinero, es una forma también extrema de violencia social. Pero de cualquier manera, esas mujeres prostituidas son despreciadas socialmente y han sido despreciadas socialmente a lo largo de la historia. Sus hijos e hijas no se mezclan con los hijos e hijas de la sociedad bien pensante. Son hijos de puta. Mientras que sus llamados clientes, muy mal llamados, conviven en la sociedad perfectamente integrados, con una familia, en la mayoría de los casos, integrados en su ámbito laboral y en su ámbito social, sin ser cuestionados. Es tremendamente cruel, pero tremendamente real. Y así vamos multiplicando las violencias mientras la sociedad, que en los últimos tiempos dice estar muy comprometida con la violencia, tarjetas rojas, decimos no a la violencia, no a la violencia, más no a la violencia. Luego están cuestionando permanentemente a las mujeres. Porque una de las violencias que encabezan este mundo de la desigualdad es que a las mujeres se las priva de autoridad. Una mujer no tiene autoridad. Vivimos en un mundo que sigue siendo androcéntrico, en el que la voz del varón tiene mucho más valor que la voz de una mujer. Y a una mujer que se atreve a denunciar la violencia, ¿qué hay que hacer? Cuestionarla. Lo primero, cuestionarla. A ver, como os decía antes, le habrá compensado, ¿no? Porque si tantos años se ha pasado con él y ahora lo dice, a ver. O, bueno, yo creo que exagera, por supuesto. Y esto ocurre en todo. Mi hermano, vamos, digo yo que mi hermano jamás, pero vamos, si mi hermano, no. Es que ella siempre ha tenido un carácter horrible. O esto de, no, ella lo que quiere son los niños. Como si las mujeres estuviesen obsesionadas con quitarle a un padre
los hijos, porque sí, como si las mujeres no quisiesen tiempo para ellas, como si las mujeres no quisiesen compartir esa responsabilidad de la maternidad con la paternidad, ¿no? No, es que ellas están buscando algo, siempre están buscando algo. No, ella lo que quiere es la casa. Bueno, sobre esos temas económicos y de la llamada casa familiar se ejercen otras violencias también muy graves. Las mujeres abandonan sus trabajos porque, a ver, ¿para qué vas a pagar a otra persona que se ocupe de tu hijo o de tu hija con lo que ganas? Porque no se entiende que si el hombre gana 3.000 euros y la mujer 500, la economía familiar es de 3.500. No. La mujer solo gana 500. Por lo tanto, ese sueldo es el que sirve para pagar a otras mujeres que se van a ocupar de esas responsabilidades de las que tendría que ocuparse ella. ¿No es esa una enorme violencia? Entonces, en un momento dado, esa mujer presionada, porque a las mujeres se las presiona, por la madre, por el padre, por la suegra, por el suegro, no solo por la pareja, por la amiga, por el primo, por todos aquellos que van comentando pues si es que ganas 1.000 euros, pues ¿qué vas a pagar? 800, alguien que te va a recoger a la niña, al niño del colegio, pero es que para eso. Y al final ya sabemos que muchas mujeres abandonan sus puestos de trabajo o deciden quedarse con puestos de trabajo de tiempo parcial. Esto va a perjudicarlas en el futuro porque no van a tener una pensión decente para sobrevivir en su vejez. Pero es que además, cuando llega el momento del divorcio, pero bueno, qué morro, ¿cómo que se queda con la casa? Oye, que hubiese trabajado como todo el mundo. Y claro, es una nueva violencia que cae sobre ella. Lo que quiere es, fíjate, y quiere quedarse, y pide una pensión, y queremos dejar a esas mujeres que se han dedicado al cuidado de sus maridos, de sus hijas, de sus hijos, de sus suegras, de sus suegros, de sus padres, de sus madres, de personas con diversidades funcionales a la calle. Las dejamos en la pobreza absoluta. Eso es lo que merecen las mujeres. La pobreza absoluta. El tema de la economía hay que reflexionarlo muy, muy profundamente también, porque es una de las grandes formas de violencia sobre las mujeres, algo que las hace vulnerables, muy, muy vulnerables, y que les impide ese empoderamiento que permite de verdad a las mujeres estar en igualdad de condiciones. La tolerancia social, que es el tema que vamos a trabajar a lo largo del día de hoy, es lo que está permitiendo que pese a las leyes, que pese a las declaraciones institucionales, que pese a los datos, a los estudios, a las cifras, se mantenga
la violencia contra las mujeres. Este tema ya lo tocamos la profesora Magdalena Suárez Ojeda y yo hace muchísimos años en un seminario que se llamaba No solo son las muertas, la tolerancia social de la violencia de género, en el cual queríamos poner de manifiesto todas esas violencias cotidianas que las mujeres viven y que van minando su autoestima y que van minando su forma de estar en el mundo y que van sintiendo que es imposible porque se encuentran con ese muro oscuro, ese muro que parece que cuando van a atravesar el puente de nuestro cartel, enfrentan ahí y lo enfrentan sin poder traspasarlo, porque en esas pequeñas rendijas que quedan apenas caben y ahí están año tras año, día tras día de su vida, enfrentándose a las múltiples violencias que viven en el ámbito familiar y en el ámbito social. Que la sociedad tome conciencia de cómo una mujer que ha sufrido violencia vive su vida es fundamental para que avancemos. Una mujer, como he dicho anteriormente, que ha sufrido violencia en el ámbito familiar, está absolutamente rota, está absolutamente destruida. Y cuando tiene el valor y la fuerza para salir, se encuentra con todos esos muros infinitos e inmensos, como son su defensa legal ante las denuncias, como son un tratamiento psicológico que tiene que recibir. La violencia no se supera sola, es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. La violencia nadie la puede superar sola, pero las terapias psicológicas son muy caras. Y una vez más, esa mujer no tiene recursos económicos para enfrentarse a semejante dinero 1 o 2 veces por semana. Porque no tiene que pagar solo las terapias suyas, tiene que pagar también las de sus hijas y sus hijos. Y una mujer, ante curarse a sí misma o a las hijas o a los hijos, ¿por quién opta? Por sus hijas y por sus hijos. Con lo cual, ella siempre va quedando relegada. Siempre. Siempre. Mientras al mismo tiempo tiene que enfrentarse a todo un mundo de violencias nuevas, porque si esa mujer no tiene trabajo, puede perder a sus hijos. Por cierto, qué gran violencia esta de quitarles a las madres de los hijos, a los hijos a las madres, ¿no? Y las hijas. ¿Por qué socialmente hay este interés en quitarle los hijos y las hijas a las madres? ¡Qué ejemplificador! Mala madre, que no puede mantener a sus hijos en lugar de crear las circunstancias necesarias para que esa mujer pueda mantener a sus hijos. Pero ¿qué tipo de trabajo puede hacer una mujer que abandonó el mercado laboral hace mucho tiempo? ¿Qué tipo de trabajos? ¿A qué tipo de trabajos puede acceder? ¿Hay muchos trabajos? No. Son los trabajos con horarios más complicados, son los trabajos con menos remuneración, y esto va a afectar a la manera en que ella se puede hacer cargo de esos hijos y de esas hijas.
¿Y qué nos encontramos? ¿Con que hay que retirarle a los hijos porque no puede mantenerlos? Es un delito la pobreza. Es un delito el haberte dedicado a otro ámbito y además haber estado sufriendo violencia, porque con las dotaciones económicas por haber sufrido violencia nadie puede crear un espacio seguro, ¿verdad? Un espacio para unos niños y niñas adecuado, en unos lugares adecuados. ¿Se puede pagar la calefacción en invierno? Que es uno de los temas complicados. Las violencias se multiplican. El problema es que la violencia es estructural. Y esa violencia estructural afecta a todo. Afecta a aquellas trabajadoras sociales que, si no tienen formación adecuada en género, y específicamente en violencia, ¿cómo van a intervenir en esos casos? ¿Cuántas veces decimos esto en otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Que no sea el de los estudios de género, no intervendríamos así sin formación concreta. Yo no sé nada de cirugía cardiovascular, que es el ejemplo que más me gusta, porque esto de la medicina nos da juego, y pues, es que no creo que nadie de quienes están aquí presentes, si yo hago un cursillo complementario de mi formación en estudios de género y de mi formación como comunicadora, deje que yo le intervenga nada, ¿verdad? No sé, sería muy disparatado, pero lo mismo si me quiero escribir un artículo de física nuclear, necesitaré formación. ¿Cómo voy a escribir de física nuclear sin tener un conocimiento adecuado? Si quiero, pero no, de violencia de género escribe cualquiera. Cualquiera escribe de violencia de género, cualquiera opina de violencia de género, cualquiera dice saber de violencia de género, porque tiene una hermana, un primo, un vecino. Ay, cómo lo pasó aquel pobre hombre, cómo lo pasó de mal, porque ella era horrorosa, vamos, es que le quitó los hijos, le quitó la casa, lo acusó. Bueno, esta tarde, cuando hable Carmen Delgado, lo de las denuncias falsas, que es un tema que corrió por ahí, por los medios de comunicación, una de las grandes fake news, de la que nadie habla, es la más fake news de las news. Algo totalmente falso que empezó a difundirse a través de los medios de comunicación, dando voz a quienes no se les debía haber dado, y ahí ha quedado. Y en muchos foros como este se sigue haciendo esa pregunta: ¿por qué ha quedado? Ha arraigado con mucha fuerza. ¿Y por qué ha arraigado con tanta fuerza? Por lo que antes decía. Porque a las mujeres se las priva de autoridad. Porque la palabra de mujer no vale lo que vale la palabra de hombre. Porque que una mujer cuente que ha vivido en el infierno, que ha sido agredida verbalmente, que ha sido torturada psicológicamente, que ha sido agredida sexualmente en el ámbito de la pareja, no se cree, se cuestiona inmediatamente, e inmediatamente creemos al agresor. Inmediatamente. Pero es que hasta tenemos los casos en los que las mujeres han estado ingresadas en hospitales por las palizas de sus maridos o parejas o exparejas, y se sigue considerando que ese señor es... No, con sus hijos es estupendo. Con sus hijos e hijas, oh, por Dios, es estupendo. Es que ella los acaba de quicio. Es que ella los acaba de quicio. ¿De verdad?
¿De verdad? Fijaos cómo hay tolerancia social a la violencia. Es que ella era, ¿cómo era? Es que ella estaba todo el día llevándole la contraria. Es que ella, vamos, tenía la casa. Es que ella no le escuchaba. Es que ella, bueno, y ella miente. Bueno, sí, alguna vez a él se le fue un poquito. Claro, es que pobre hombre, ¿cómo estaba? Desquiciado. Es que lo tenía desquiciado. ¿De verdad? Siempre cuestionando a las mujeres. Es que cómo llevaba a los niños. Es que ellas. Autoridad. No, mire, es que esta señora ha sufrido una tortura que es equiparable a cualquier tortura que se haya vivido en dictaduras políticas, en fundamentalismos diversos. Es que ha vivido eso. Y ahora, no, pero es que tiene un discurso ella muy inconexo. Ella tiene un discurso. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Ahora dice que esto pasó hace un año y pasó hace 2. Ahora cuenta que es que esto, no, y mira, y había dicho que le había pasado a la niña, pero luego era el niño. No, y es que ella decía que habían ido de viaje a no sé. Una mujer que ha sido torturada psicológicamente, es imposible que tenga un discurso coherente. Está rota emocionalmente. Ha sido destruida emocionalmente. No puede tener un discurso coherente. Tiene amnesias, pérdidas de memoria, disociación. Y eso, desde los medios de comunicación especialmente, habría que transmitírselo a la sociedad, para que la sociedad deje de ser tan tolerante con la violencia contra las mujeres. Probablemente muchas mujeres, si leyesen el discurso adecuado, descubrirían que en diferentes niveles están sufriendo violencia. Porque la violencia es consecuencia de esa desigualdad y de ese proceso de socialización en el cual todas y todos nos desarrollamos para el futuro. La violencia no se cura en las escuelas. La violencia no se cura en las familias. No podemos seguir con estos discursos de... No, esto de la igualdad es que empieza en la familia. Esto de prevenir la violencia es una cosa familiar. ¿Sabemos si hay violencia en esa familia? Porque las familias pueden parecer perfectas y estar sufriendo una violencia extrema en el seno de esa familia. Porque ha habido algo que se ha interiorizado mucho a lo largo de los siglos. Los trapos sucios se lavan en casa. No se cuentan las cosas. Cuidadito, eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Por lo tanto, todo puede parecer, ay, él la quería, mira, si la llevaba siempre cogida de la mano, la abrazaba siempre, anda que la trataba, ¿cómo? Ahora sale ella con esto, sale ella con esto. Sí, ahora se atreve a hablar. Ahora se atreve a nombrar. Es terrible que en el siglo XXI tengamos que estar reflexionando los 25 de noviembre. Muy terrible. ¿Cómo no va a ser terrible? Es terrible que todavía cuando aplicamos políticas de igualdad, de corresponsabilidad, de conciliación, cuando queremos introducir en los planes de estudio asignaturas de género, cuando queremos formar desde las universidades a maestras y a maestros, a profesorado de todos los niveles,
encontremos resistencias. Pero ¿cómo las maestras y los maestros y el profesorado en general va a luchar contra la violencia de género si en su formación no se ha incorporado el conocimiento de qué es de verdad la violencia de género y que allí, al colegio, puede ir un padre encantador, estupendo, y van a creerlo a él porque la madre que va desquiciada, la madre que va a un colegio pidiendo apoyo en el colegio o en el instituto porque es víctima de violencia o ha sido víctima de violencia, claro que está desquiciada, entre comillas, de cara al público. Claro, ella no tiene un discurso coherente, ella intenta explicar las cosas, ella se siente mal. ¿A quién van a escuchar? Al señor encantador que llega y dice que es que ella está desquiciada, que es que dice unas cosas que es que se las inventa, que es que está perjudicando a su hijo o a su hija o a sus hijos e hijas, que los está perjudicando porque miren cómo está. Es que qué cosas va diciendo por ahí. Fíjese que yo estoy intentando aquí poner un poco de orden en todo esto. ¿A quién van a creer si no tienen formación? Al que llega con su discurso coherente, porque ya hemos dicho que una mujer con estrés postraumático no puede tener un discurso coherente. Si en los colegios ese profesorado no está formado en igualdad y no tiene formación en violencia de género específicamente para entender, lo que vamos a encontrar es que esa mujer, en lugar de ser apoyada, va a sufrir una nueva violencia. Miradas despectivas, comportamientos inadecuados, y va a entrar en nuevos círculos eternamente. Si en las universidades formamos a las personas que estudian educación en todos sus niveles en estos temas, porque no vale un cursillismo. Una semanita luego de cursillismo no vale. Esto no se entiende en una semana. Aquí tenemos a estudiantes de un máster de 600 horas y cuando acaban a veces el máster dicen, ahora empiezo a saber de violencia. Ahora empiezo a saber, ahora empiezo a poder intervenir y descubriendo, porque cada mujer que sufre violencia es una historia compleja, vinculada a muchos elementos de todo su entorno, porque son manipuladas, porque son torturadas, como he repetido hasta el infinito, ¿no? Pero lo mismo nos puede ocurrir con una abogada o un abogado, a quien vamos, que no decimos que tenga buena o mala voluntad, ¿verdad?, sino lo que no tiene es formación. Y si no tiene formación en género, ¿cómo va a defender a esa mujer que tiene ese discurso inconexo, que además está alterada en la alteración que implica el estrés postraumático, que además le dice, es que tienes que tener un discurso coherente, es que no me acuerdo, es que yo creo que esto pasó aquí, pero no, pues tienes que hacer un relato coherente. ¿Cómo van a juzgar fiscales, juezas y jueces, si no tienen esa formación en violencia de género para intentar comprender cómo se comporta el agresor y cómo se comporta la víctima? O, a ver, esta señora, profesora de universidad, ¿cómo va a haber sufrido violencia? No, eso es imposible, ¿no? Porque ella tenía recursos económicos, ella podía haberse ido. No, esto es falso. Miente. Y esta señora, que tiene una empresa, que factura millones, ¿víctima de violencia? No, miente. La violencia la ejercen
todos los varones que la ejercen, independientemente de su religión, de su creencia, de su opción política, de su posición económica, social o cultural. Y la violencia la pueden sufrir mujeres de todos los niveles sociales, culturales, económicos. Es cierto que a mayor vulnerabilidad económica, mayor imposibilidad para salir de esas mujeres, pero la violencia tiene que ver con relaciones de poder en las que históricamente y hasta el día de hoy al hombre se le conceden privilegios y las mujeres reivindican derechos. Son los derechos frente a los privilegios. A un varón no se le cuestiona por mal padre, a un varón no se le cuestiona por sus relaciones sexuales, a un varón no se le cuestiona por sus tiempos de corresponsabilidad, a un varón no se le cuestiona por sus horarios de trabajo, al revés. Es un hombre ambicioso, es un hombre que se está donde debe de estar, porque el triunfo es una característica del varón, no de la mujer, que es la ternura. Sigue siendo ese imaginario de la ternura, del saber escuchar, del ámbito emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la violencia nos traspasa a todas y a todos. Cualquiera puede ejercer violencia como varón y cualquier mujer puede recibirla. Y cualquier mujer que es víctima de esa violencia, cualquiera, va a quedar destruida y va a necesitar mucho tiempo de recuperación, mucho tiempo de apoyo psicológico de personas que puedan apoyarla. Y ahí, pues, igual que hemos hablado de la educación y del derecho, fijémonos en la psicología. ¿Cómo es posible que la mayoría de las facultades de psicología de las universidades españolas no tengan asignaturas de género? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo es posible abordar el tratamiento psicológico de una mujer independientemente de que haya sufrido violencia o no, si no contextualizamos en esta realidad del siglo XXI? ¿Cómo es posible? Podemos destruirlas más que construirlas. Podemos orientarlas a aceptar su rol en la sociedad, su rol de género, porque a lo mejor así, si en lugar de rebelarse, ¿verdad?, y querer tener un buen trabajo, y querer tener una economía saneada, y querer ser independiente, y querer ser autónoma, y crecer como persona, asume que es que las cosas son como son, ¿no? Cuidadito, cuidadito, porque una vez más, que no va en el ADN, que el conocimiento universal no existe. El conocimiento universal no existe. Y el ser hombre o el ser mujer no es el conocimiento universal para poder hablar de cuestiones de género y de violencia. Y porque además hemos estado mediatizadas y mediatizados por todos los productos culturales, por el cine, ese espacio que durante tanto tiempo ha construido roles, estereotipos y comportamientos de género. Ahí donde te quedas con la pantalla a oscuras, en ese espacio en el que todas tus emociones se revuelven y en el que quieres ser la chica buena, esa que al final consigue lo más importante, el cariño y el amor, ¿no? O ese muchacho que lo que quiere ser es ese héroe, triunfador, salvador,
o ese ejecutivo que triunfa, que vence y que gana muchísimo dinero. Esos personajes están ahí. Y desde la adolescencia en adelante nos vamos dejando construir. ¿Y la literatura? ¿Y la literatura? ¿Y esos libros que hasta legitiman la violación y son grandes obras de arte? Y el arte, cuando vamos al Museo del Prado, por ejemplo, y enseñamos a nuestras niñas y niños, vamos a hacer una visita al Museo del Prado. Y todas esas mujeres agredidas, violadas, secuestradas en esas obras de arte, ¿qué imaginarios crean en nuestras mentes? ¿Cómo estamos tolerando la violencia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y, bueno, el periodismo, los medios de comunicación social. Cuando cogemos un periódico, guerras, hombres con uniforme, hombres con pistolas, con armamento, con víctimas, mujeres huyendo, mujeres siempre víctimas, políticos, encuentros internacionales, varones. ¿Cuántos presidentas hay en el mundo, en los gobiernos? ¿Cuántas? ¿Y cuántos varones? ¿Qué imagen estamos transmitiendo del poder? ¿Cuál es el poder? ¿Y no genera todo esto inseguridad y sensación de vulnerabilidad en las mujeres cuando saben que son subalternas? Cuando saben que el poder no es su poder, cuando se cuestionan las leyes de violencia. Nuestra ley de violencia es del 2004 y, por cierto, una de las mejores, aunque necesite añadir algunas cuestiones, una de las mejores del mundo, reconocido a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía haya quien dice esas cosas sobre la ley de violencia, de que discrimina a los hombres? Es que los agresores son los varones, es que no son las mujeres. Aunque haya quien siempre está esperando una agresión de algún tipo de una mujer para decir, ¿ves? Y hacemos de la excepcionalidad el ves. No. Los casos extraordinarios son casos extraordinarios. Lo general es lo que tenemos que trabajar como sociedad. Y lo primero que tenemos que trabajar como sociedad es el reconocimiento de la voz de las mujeres, de la palabra de mujer, de la autoridad de mujer. Las mujeres no mienten. Las mujeres no mienten. Las mujeres están contando y están despertando sus historias. No mienten. Y tampoco pueden ser cuestionadas por cómo viven su vida o cómo viven su libertad. No tiene más valor la palabra de mujer porque es más libre que porque viva encerrada en una jaula. Las mujeres pueden vivir su vida en libertad y denunciar agresiones sexuales, denunciar agresiones en el ámbito de la pareja, denunciar agresiones en el ámbito laboral. Las mujeres son el 50% de la población, somos el 50% de la población. Y esperemos que no pasen 100 años para que logremos la igualdad. Esperemos que de verdad la sociedad despierte y deje de ser tolerante
con la desigualdad y con todas las formas de violencia. Esperemos que seamos capaces desde las universidades de formar en todos los ámbitos profesionales y de formar a nuestras y nuestros estudiantes para que produzcan un cambio real. Ojalá seamos responsables del cambio para la erradicación de la violencia. Muchas gracias.